dos fases en el fondo o dos componentes para definir el sistema completo. Y esto podría ser, por ejemplo, un extremo de un sistema, por ejemplo, el sistema forsterista, ¿cierto? Fayalita, donde dijimos que había un extremo rico en uno de los componentes. Entonces, ¿cierto? Con estos dos componentes podemos definir el sistema completo. Y lo que representa en el fondo un diagrama de fase es un sistema de cristalización. Que, ¿cierto? En el fondo está mostrando las condiciones, pero en este caso, ¿cierto? Recuerdan que aquí hacemos variar la temperatura, y variamos la composición, pero recuerdan que dijimos que esto en el fondo representa una sola como fase, en el fondo, de un sistema que es tridimensional, por ejemplo, ¿cierto? Si ponemos la presión. Entonces, ¿cierto? Necesitamos fijar acá la presión. Entonces, aquí está mostrando en el fondo el plano de una presión definida. ¿Cierto? Nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, que este plano representa en realidad una de las variaciones de este sistema, pero con una presión definida. Entonces, ¿cierto? El diagrama de fase acá nos indica, por ejemplo, un cambio de temperatura, ¿cierto? Y un cambio de composición entre un extremo A y un extremo B. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O algo que no quede claro? ¿No queda claro o no hay duda? Dice Daniel, no. Profe, yo tengo una duda. Ya asumí que no hay duda. Eso ya, súper. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a... ¿qué es lo que vamos a ver en este diagrama? Vemos, ¿cierto?, un descenso en este caso del sistema en la temperatura, pero, ¿cierto?, con una variación de la composición entre un extremo A y un extremo B. Entonces, ¿cierto?, justamente estos diagramas se construyen principalmente a partir de experiencias empíricas, es decir, ¿cierto?, un experimento que se hace en un laboratorio y que nos ayuda justamente a definir en qué punto, por ejemplo, dependiendo de la composición, vamos a tener ciertas fases presentes en el sistema. Entonces, veamos acá en la simbología, ¿cierto? Si tenemos un cuadrado abierto, quiere decir que en este caso, ¿cierto?, el sistema tenía lo que dice como residuo, ¿cierto? Cuando se enfría en el fondo este sistema, vamos a tener cierto vidrio que está representando en el fondo un fundido. ¿Cierto? Lo que se hace es tomar una muestra, ¿cierto? Se calienta hasta que alcanza una fase líquida y se empieza a variar todas estas condiciones de temperatura y de composición. Entonces, a medida que vamos enfriando, vamos a ir observando qué es lo que queda en el fondo en nuestra muestra con distintas condiciones, como decíamos, de temperatura y de composición. Cada una de estas va a representar en el fondo un estado termodinámico. Entonces, recuerden, ¿cierto?, cuando hablamos, por ejemplo, de estas ecuaciones de Gibbs que nos dicen, ¿cierto?, cuál es la reacción que va a ocurrir preferentemente, ¿cierto?, va a estar determinada por esas ecuaciones, pero lo estamos viendo aquí de manera empírica. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este experimento, ¿cierto? En todos estos cuadros abiertos, vemos, ¿cierto?, que lo que tenemos es solamente presencia, en este caso, de un fundido, ¿cierto?, que representa, en este caso, representado por un vidrio. ¿Cierto? Porque en el fondo esta es la muestra que nosotros vamos a obtener de nuestro experimento. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cierto? Que si es que combinamos las composiciones a distintas temperaturas, vamos a ver, ¿cierto?, que el vidrio, ¿cierto?, va a estar presente en distintas condiciones. Por ejemplo, ¿cierto?, que en el fondo lo que está representando el vidrio, como decía, es el fundido, ¿cierto? Vamos a hablar mejor de fundido. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Cierto? Vemos que en realidad, ¿cierto?, las condiciones donde comienza el punto de cristalización va a variar de acuerdo a la composición. ¿Cierto? Por ejemplo, acá. ¿Recuerdan cómo se llamaba este punto que tenemos en el centro? Eustático, casi eustático. Eustático es otra cosa, Nicolás, pero casi. Eustático es el rebote, ¿cierto?, que se produce en la corteza cuando uno le quita el peso. Ya, tenemos dos opiniones, ahí unos dicen eutéctico y otros dicen peritéctico. Peritéctico en realidad lo podemos revisar enseguida, pero en este caso no hablamos de un punto
peritéctico, ¿cierto? Donde lo que tenemos es una reacción de un sólido con el fundido, sino que acá lo que tenemos en realidad es un punto, ¿cierto?, de equilibrio entre dos fases sólidas y, ¿cierto?, el fundido. Porque ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, ¿cierto?, si es que tuviésemos un fundido de esta composición y lo comenzamos a enfriar, ¿cierto? Primero que nada, ¿qué quiere decir, ¿cierto?, que estemos, por ejemplo, en esta línea de acá? ¿Cierto? Vamos a tener que esta muestra, ¿cierto?, este fundido va a ser rica, ¿cierto?, en el componente A, ¿cierto?, y más pobre en el componente B. Digamos que esto de aquí representa 10%, ¿cierto? Entonces nuestra muestra de acá, o nuestro fundido, va a tener una composición, ¿cierto?, que es 90% de este componente, del B, y solo un 10% del componente A, ¿cierto? Entonces este fundido es una mezcla entre estas dos composiciones extremas. Entonces, ¿cierto?, si es que tenemos esta composición, vamos a tener que, a medida que enfriamos el fundido, vamos a llegar a este punto. ¿Se recuerdan cómo se llamaba esta línea? Esta es la línea, ¿cierto?, que llamamos del liquidus. No, del contexto. Ups. Desapareció. Tiene razón. Espera más. ¿Por qué no se ve? Vamos a hacer otra opción, pero un poquito. Voy a compartir de otra manera. Ahí sí. Ya. Vale, ahí sí. Sí. No sé qué pasó, pero desapareció el puntero de delante. Ya. Entonces, partamos de nuevo. Estábamos hablando, ¿cierto?, de un sistema, ¿cierto?, donde tenemos un fundido, cuando tenemos una temperatura elevada, que puede variar en el fondo de composición, ¿cierto? Por ejemplo, podemos fijarlo como hablar del porcentaje de B, ¿cierto? Porque el porcentaje de B va a definir todo el sistema, ¿cierto? Si hablamos 100% de B, vamos a estar en este extremo, y si estamos hablando de un 10% de B, vamos a estar acá, y quiere decir que el resto, ¿cierto?, el 90% va a estar compuesto por el componente A. Entonces, ¿cierto?, vamos a decir que tenemos un sistema, ¿cierto?, que está compuesto principalmente por el componente A, esto es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, claro, esto es un 10%, ¿cierto? Tenemos un 10% en este caso del componente B y un 90% del componente A, entonces es más rico, ¿cierto?, en este componente. Y estamos acá, a esta temperatura, tenemos un fundido, ¿cierto? Y a medida que nuestro sistema, ¿cierto?, lo enfriamos, vamos a llegar a esta línea. ¿Y recuerdan cómo llamábamos esta línea? ¿Alguna idea? Dijimos que este de acá era un punto eutéctico, justamente, ¿cierto? Esta línea del liquidus representa justamente, ¿cierto?, una línea de equilibrio. ¿Y qué está en equilibrio? O sea, quiere decir que en este punto, ¿cierto?, vamos a tener en equilibrio una fase sólida, que en este caso, ¿cierto?, lo que comienza a cristalizar en este caso, vemos acá, es el componente A. Y fíjense, ¿cierto?, que en ese punto A vamos a tener las dos fases presentes. Quiere decir, ¿cierto?, que si es que mantenemos la temperatura, mantenemos fija en ese punto, en realidad vamos a tener, ¿cierto?, la presencia de ambas fases. Si es que, ¿cierto?, comienza a descender la temperatura, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto?, que vemos que comienza a cristalizar este A, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa con el líquido? El líquido, en el fondo, comienza a hacerse más pobre en este componente, ¿cierto? No puede permanecer con la misma composición. Por eso, ¿cierto?, se dibuja esta línea, porque esta línea indica justamente cuál sería, en el fondo, la composición, ¿cierto?, la modificación de la composición de nuestro líquido, y, ¿cierto?, vemos además que cristaliza, sigue aumentando la presencia de este cristal A. Entonces, en el fondo, lo que nos está mostrando es cómo varía la composición de nuestro sistema, ¿cierto?, ya que estamos perdiendo, en el fondo, estamos incorporando a la fase sólida este cristal A, y lo estamos retirando en el fondo de la fase fundida, de la fase líquida.
¿Y hasta dónde va a llegar ese proceso, ¿cierto? Ya lo mencionamos a este punto que está acá, ¿cierto? Y que dijimos que era el punto eutéctico. Y en este punto eutéctico lo interesante que pasa es que debido, ¿cierto?, a que nuestro líquido ya está tan, digamos, en el fondo, podemos llamarlo así, empobrecido de nada, que relativamente, ¿cierto?, ahora tiene mucho más componente de B, que en este punto, ¿cierto?, justamente se satura debido a la disminución de la temperatura y la variación de la composición, entonces se satura en el fondo este componente y aparece justamente la cristalización del otro componente, de la otra fase de nuestro sistema, que sería el cristal de P. Y cierto, en este punto entonces vamos a tener una combinación justamente de estas tres fases. La fase líquida, la fase A y la fase P, que comienza a cristalizar acá. Y acá, ¿cierto? No es que vamos en el fondo, a congelar instantáneamente este sistema, ¿cierto? Sino que lo que ocurre es que va a permanecer en este punto mientras, ¿cierto?, se empieza a cristalizar este componente B. Por lo tanto, aquí, dependiendo de qué tan grande sea este reservorio, ¿cierto?, de fundido, va a permanecer un tiempo X, ¿cierto?, hasta que finalmente se agota todo el líquido. Y en ese momento, ¿cierto?, vamos a tener, ¿cierto?, una composición final igual a la que iniciamos, ¿cierto? Si iniciamos acá, por ejemplo, vamos a terminar justamente acá, donde tenemos aquí abajo, ¿cierto?, dos fases sólidas. En este caso no están mezcladas, sino que vamos a tener, no forman una solución sólida, quiero decir, ¿cierto? No es que formen una sola fase, sino que vamos a tener ambas fases presentes, tanto A como B. Eso no fue lo que le iba a comentar. Pero ya, si no recuerdo dónde se lo comenté, no. Entonces, ¿cierto? En este caso vamos a terminar aquí. En esta composición. ¿Qué es lo que pasa, cierto? Si es que estamos al otro extremo, bueno, ocurre justamente lo contrario. Vamos a tener cristalización primero de componente B hasta el punto del eutéctico y luego, cierto, comienza a aparecer en la otra fase, la fase A. Una pregunta aquí abierta. ¿Qué pasaría si es que estamos justo en un fundido, cierto, por la composición del punto eutéctico? Claro, en este caso siempre va a descender hasta el punto eutéctico, ¿cierto? Porque en el fondo, a medida, por ejemplo, si es que tenemos un componente, cualquiera sea de esto, desde el punto eutéctico hacia la izquierda, ¿cierto? Siempre, independiente de cuál sea nuestra composición, ¿cierto?, va a aparecer primero una fase A, y esa fase A en el fondo está secuestrando ese componente del fundido. Entonces se va a empobrecer en el fondo de ese componente hasta que el sistema ya se satura en el componente B, y entonces comienza la cristalización. Entonces siempre vamos a llegar a en este mismo punto, al punto. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, si nos encontramos... Justamente, ¿cierto? En ese punto van a existir las tres fases. Vamos a tener en ese minuto cristales, ¿cierto?, como dice acá, sólidos, ¿cierto?, de A y B, sólido, y además, ¿cierto?, vamos a tener el fundido, hasta el punto en que ya el fundido, ¿cierto?, se agota y tenemos solamente dos fases sólidas. Por lo tanto, ¿cierto?, este punto estético indica justamente un equilibrio entre tres fases. Lo mismo, ¿cierto?, si que partimos desde el otro extremo. Si es que partimos desde el otro extremo, ¿cierto?, vamos a tener primero cristalización de B más un fundido y hasta el punto estético donde aparece la fase A. Algo interesante, sí que me fijé que algunos quizás confundieron, es que, ¿cierto?, si es que comenzamos, por ejemplo, no sé, acá, 80% de B, comenzamos con el enfriamiento del sistema, ¿cierto?, hasta llegar a este punto, y en este punto no es que nuestro sistema vaya a seguir en esa línea, sino que recuerden, ¿cierto?, que lo que está ocurriendo es que cristaliza B, ¿cierto?, 100% B, que es lo que está simbolizado acá, y nuestro líquido va a ir cambiando de composición. Entonces nuestro sistema no va a tener en el fondo no va a entrar en esta fase, ¿cierto?, sino que lo que va a hacer es seguir esta línea hasta llegar a este punto de equilibrio entre las tres fases.
Por lo tanto, ¿cierto? Si es que estamos en condiciones de equilibrio, nunca vamos a tener un punto, por ejemplo, acá. No vamos a tener, ¿cierto? Una condición de que nuestro sistema esté dentro de esta área, sino que va a seguir dentro de la línea hasta llegar al punto objetivo. Déjeme buscar acá si es que hay un ejemplo. Está lo mismo que le estaba comentando ahora. Dice, Michael dice, tengo esta fase de hacer su cuerpo. Claro, justamente eso es lo que estuvimos mencionando al principio, ¿cierto? Que en el fondo aquí estamos sacándole una especie de tajada a un cuerpo, ¿cierto? Tridimensional que nos muestra cuáles las condiciones, por ejemplo, si incorporamos la variable presión. Vale, y justamente eso es lo que le quería mostrar acá. Pablo me pregunta si es que se puede calcular el porcentaje de fundido de cristales en un cierto punto, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente lo que venía en la siguiente figura.